Hace un año, cuando la alerta sonó, habían muerto ya la mayoría de esos 229 en Valencia, 237 en total. Hace un año, cuando la alerta sonó, cientos de personas estaban convencidas de que iban a morir. Se subían a los coches, se subían a los camiones, se trepaban a las escaleras, se encomendaban a cualquier tipo de Dios, miraban angustiados los móviles que no tenían señal y si no estaban solos, se abrazaban pensando que era el último abrazo. Hace un año, cuando la alerta sonó, el puente se había caído, las puertas ya no abrían y en medio de la noche, más oscura que de costumbre, miles de valencianos vieron sus vidas cambiadas para siempre, porque ha pasado un año y nunca una alerta sonará igual y nunca pisar algunas calles se sentirá igual y nunca ir a la escuela volverá a ser igual y nunca despedir a un hijo o a un padre se sentirá igual. Hace un año, cuando la alerta sonó, el máximo cargo de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, recién aparecía en el lugar de la toma de decisiones y ya era tarde. Hace un año, cuando la alerta sonó, ya no servía de nada. Cuando la alerta sonó, ya no alertaba. Cuando la alerta sonó, ya ni sonaba, mucho menos salvaba. La Dana era inevitable, pero lo ocurrido no fue una tragedia natural. No fue la Dana lo que mató a 229 personas en Valencia, sino la gestión de la Dana. Porque cuando la alerta sonó, ya no servía. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo quisiera decir esta mañana que hemos aprendido que cuando las vidas están en riesgo, los políticos actúan con responsabilidad? Pero ha pasado un año y el principal responsable a cargo sigue en el puesto que condenó a la muerte a 229 personas. Ha pasado un año y nadie en el Partido Popular ha tenido la decencia de rechazar posar en una foto siquiera con un criminal. Porque Carlos Mazón no es solo el presidente de la Generalitat Valenciana, es el responsable político de una gestión criminal. Es decir, es responsable de todas las consecuencias de esa gestión criminal. La justicia ha de determinar lo que ya sentenció el pueblo valenciano. Mazón no solo debería salir del cargo, debería entrar en prisión. ¿Cómo quisiera decir esta mañana que algo aprendimos para sentirnos seguros por si otra situación similar ocurriera? Pero cuando la negligencia del PP, habitual en su gestión criminal, ya sea en Valencia, Andalucía o Madrid, el gobierno del Estado, que estaba enterado y que estaba intentando comunicarse con Mazón, tampoco fue capaz de llamar a un estado de emergencia. Sí, los fueros hay que respetarlos hasta que las vidas están en riesgo. El gobierno del Estado, el señor presidente Pedro Sánchez, también debió actuar al ver que no lo hacía ese PP, al que no hay que tenderle la mano cuando comete un crimen, ya sea por acción o por omisión. Esto también faltó. Hoy alguien tiene que decirlo. Nos toca a nosotras hacerlo. ¿Cómo quisiera decir esta mañana que algo aprendimos y podemos confiar de nuestros empleadores? Pero me temo que hace un año también vimos los camiones del Mercadona inundados con sus trabajadores dentro o sobre sus techos. Vimos a trabajadores rumbo a sus centros de trabajo pese a la evidencia de la tragedia. Vimos a jefes inhumanos que no fueron capaces de dejar que sus empleadores se pusieran a buen recaudo. Y a día de hoy, un año después, ¿dónde está la sanción a Mercadona? ¿Dónde está la sanción a esos empleadores? ¿Dónde está la justicia para los trabajadores? ¿Cómo quisiera decir esta mañana que hace un año aprendimos a ser más humanos? Pero pese a que todos los vecinos, con o sin DNI español, con o sin papeles, se salvaban entre sí para reconstruir sus barrios y barrer sus calles, seguimos viviendo una política demonizadora de los vecinos migrantes. Esta mañana, un año después, la regularización extraordinaria aprobada en su día por el gobierno para los migrantes afectados por la Dana, pueden perderla, porque el permiso tiene solo vigencia de un año. Más de 35.000 personas que también lo perdieron todo, igual que Valencia entera, van a volver a perder. La Dana tiene efectos hasta hoy y a los migrantes les toca la peor parte. Esto no depende de Mazón. ¿Hemos aprendido algo? ¿Cómo quisiera decir esta mañana que al menos un año después sabemos dónde estaba Carlos Mazón? Pero no lo sabemos. En la hora crítica en que murieron aproximadamente 80 personas, entre las 18:45 y las 19:45, nadie sabe dónde estaba Carlos Mazón. Y sí, queremos saberlo, pero sobre todo ya nos da igual hasta saberlo. Queremos que ya no siga en el Palau. Da igual ya si estaba en el Ventorro, en el parking, en un coche, en su casa, en otra casa o en la calle andando. Lo importante es dónde no estaba. Criminal Mazón. Hoy, cuando el funeral de Estado esté ocurriendo, hará exactamente un año desde que este infame sujeto estaba inlocalizable. Si algo hubiéramos aprendido, Pedro Sánchez no permitiría que esté Mazón en el funeral. Si algo hubiéramos aprendido, el rey Felipe VI tampoco lo permitiría. Aunque sea por decoro, no hay protocolo, etiqueta social ni reglamento que impida ser humano y romper esos corsés que solo garantizan impunidad. Hace un año, cuando la alerta sonó, habían muerto ya la mayoría de esos 229 en Valencia. Cuando la alerta sonó, ya no servía, ya no sonaba, ya no salvaba. ¿Hemos aprendido algo? Cuando las palabras no bastan, aparecen otras formas para hablarnos.
Alejandro y María Laura son dos queridos amigos peruanos, migrantes que lo perdieron todo en la Dana Valenciana. Vivían en Paiporta y recuerdan mejor que yo que cuando la alerta sonó, el puente ya no existía, la puerta ya no abría. Y saben que el agua no tiene culpa, porque no tiene cargo ni autoridad. Un abrazo, hermanos. Gracias por este recuerdo musical que les ponemos a continuación. Hasta mañana. No le tengo rabia al río, no le tengo rabia al río, que solo sabe llegar al mar, que solo sabe llegar al mar. El agua no tiene culpa, no. El agua no tiene culpa, no tiene cargo ni autoridad, no tiene cargo ni autoridad. Ay, que ya no vuelva, que no vuelve el agua a llenar mi calle de barro y pena. Ay, que ya no vuelva a ocupar un cargo quien esa tarde olvidó la alerta y a la muerte le abrió la puerta. No le tengo rabia al río, no le tengo rabia al río, que solo sabe llegar al mar, que solo sabe llegar al mar. El agua no tiene culpa, el agua no tiene culpa, no tiene cargo ni autoridad, no tiene cargo ni autoridad. Ay, que ya no vuelva, que no vuelva el agua hasta mi ventana y que ya no vuelva. Ay, que ya no vuelva a inundarme el alma y el pensamiento y que ya no vuelva, que ya no vuelva, que ya no vuelva. ...226 muertes no fueron culpa del río. La culpa tiene alto cargo, sueldo, nombre y apellido. Cuando la alerta sonó, el puente ya no existía. La puerta ya no se abría cuando la alerta sonó. El río se va sin culpa, sin castigo ni perdón. Con ahorros de mi abuela compré una casa en Paiporta. Qué privilegio estar viva en este mundo que se ahoga, que suben los alquileres, que sube el nivel del mar. Quiero mi casa en un mundo que sí se pueda habitar. No le tengo rabia al río, no le tengo rabia al río, que solo sabe llegar al mar, que solo sabe llegar al mar. El agua no tiene culpa, el agua no tiene culpa, no tiene cargo ni autoridad, no tiene cargo ni autoridad. Ay, que ya no vuelva, que no vuelve el agua a llenar mi calle de barro y pena. Ay, que ya no vuelva a ocupar un cargo quien esa tarde olvidó la alerta y a la muerte le abrió la puerta. El río vive
tengo rabia.